Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el noticiero científico y cultural iberoamericano, NSC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. ¿Cómo se transforma la luz en tecnología en México? ¿Qué desafíos enfrentan los estudiantes latinoamericanos que buscan intercambios? ¿Y cómo ciencia e innovación están convirtiendo el sargazo en un recurso? Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. La óptica es una de las bases de la tecnología moderna. Sin ella no existirían los láseres, la fibra óptica, ni los sistemas avanzados de imagen médica. Según la Optica Society, más del 30% de la tecnología actual depende de aplicaciones ópticas. En México, el laboratorio del Dr. David Moreno desarrolla instrumentación que permite analizar materiales y procesos a escala micro y nanométrica. En la pantalla podemos ver una imagen típica de un flujo turbulento. Esa imagen la tuvimos aquí en el centro. La turbulencia es un fenómeno físico que está en la naturaleza. Nosotros usamos la óptica para ver cómo se comporta esa turbulencia. Mi nombre es David Moreno Hernández, soy investigador del CIO en el Laboratorio de Pruebas Ópticas No Destructivas. Estamos desarrollando visualización óptica para el movimiento de las alas de un ornitóptero para medir la velocidad del flujo que se está moviendo a través de esos objetos. Soy leonés de nacimiento, mi carrera la estudié en el Instituto Tecnológico de León para posteriormente hacer una maestría y un doctorado en ciencias aquí dentro del centro. Hice una estancia postdoctoral en Estados Unidos. Fue muy productiva. Yo la verdad es que en ese lugar tuve una estancia muy buena. El profesor que me acogió, el doctor Crotapali, fue un gran mentor, aprendí mucho de él. Para todos aquellos jóvenes, hombres y mujeres que están a punto de egresar de sus carreras y aquellos que ya tienen un tiempo en el campo laboral, el CIO es una buena opción para ustedes, para que puedan venir a estudiar un posgrado que les permita extender sus conocimientos y les dé posibilidades de conseguir un mejor trabajo. En el pasado hicimos un proyecto para una empresa que se dedica al desarrollo de electrodomésticos. La idea de esos proyectos era ver cómo se comportaba el fluido dentro de ciertos productos, en especial de refrigeradores. Nosotros con visualización óptica les dimos muy buenos resultados a esa empresa y ellos aún con estos resultados pudieron mejorar sus productos. La empresa abrió una planta para poder hacer ese producto, entonces hubo un impacto social muy grande porque se contrató mucha gente para poder realizar ese tipo de productos. En el CIO podemos ayudar a ese tipo de industrias manufactureras, es decir, que le den un valor agregado a sus productos, que no tienen otro tipo de empresas, ¿no? Los intercambios estudiantiles amplían conocimientos y culturas, pero según la UNESCO, solo una minoría de estudiantes de la región participa en movilidad internacional. En Chile, los costos y la brecha socioeconómica limitan estas oportunidades, según el Ministerio de Educación. ¿Cómo están respondiendo las universidades para fortalecer estos puentes académicos? En el marco de un enriquecedor intercambio cultural entre Chile y Polonia, 4 jóvenes estudiantes polacos, acompañados por su traductora, visitaron el Centro de Desarrollo Energético Antofagasta, CDEA, de la Universidad de Antofagasta, como parte de una experiencia educativa y cultural organizada por la Municipalidad de Sierra Gorda con el auspicio de Minera Sierra Gorda. Es un intercambio cultural entre Polonia y Chile, auspiciado por la minera Sierra Gorda, en un convenio con la Municipalidad de Sierra Gorda, en donde nosotros recibimos a 4 estudiantes de Polonia más su intérprete, y el próximo año viajan 4 alumnos nuestros a Polonia. Y esto no es primera vez que ocurre, esto viene ya hace unos años en donde se han dado estos intercambios. La delegación fue recibida en el CDEA UA, donde conocieron diversas instalaciones y proyectos relacionados con energías renovables. El doctor Felipe Galleguillos Madrid, director del programa de doctorado en energía solar de la UA, destacó el valor de esta visita.
Estamos súper complacidos de haber recibido a esta comisión de alumnos polacos en nuestra universidad, donde estuvimos viendo y chequeando, ¿no es cierto?, nuestras instalaciones del Centro de Desarrollo de Energía Antofagasta, y los chicos se fueron con un background interesante de todo lo que estamos haciendo en el programa y en el Centro de Desarrollo, y también poder vincular la internacionalización del Centro de Desarrollo y los programas de magíster y doctorado con estudiantes, ¿no es cierto?, de colegios, y súper bueno que haya esta vinculación nacional e internacional. Nosotros apreciamos mucho Chile aquí, especialmente la gente, la cultura, el sol y todo eso, el mar y también, como se dice, el desierto, porque es un paisaje muy raro para nosotros, porque no hay desierto en Polonia. Entonces es que me di cuenta que Chile es un país increíble. Oczywiście, wyjazd mi się bardzo podoba, wiele nowych doświadczeń, zróżnicowany klimat, bardzo mi się podoba tutaj słonecznie. Ludzie są też wspaniali, wszyscy uśmiechnięci, skorzy do rozmowy, do pomocy. Jest tutaj naprawdę bardzo fajnie. Nazywam się Nadia i przyjechałam tutaj z Polski. Już od początku spodobało mi się tutaj. Krajobraz jest przepiękny, jest słonecznie. Ogólnie ludzie są uśmiechnięci, zarażają swoją energią i podoba mi się tutaj uniwersytet, który jest blisko plaży i rozważę kiedyś nad studiowaniem tutaj. El sargazo afecta a más de 30 países del Atlántico tropical, según la University of South Florida. Sus acumulaciones masivas impactan el turismo, pesca y ecosistemas costeros. Ante este desafío, empresas y centros de investigación han desarrollado paneles ecológicos, una alternativa que aprovecha su alto contenido fibroso. El sargazo llega en grandes cantidades a las playas del Caribe. En 2024, tan solo en Quintana Roo se recolectaron cerca de 37,000 toneladas en aguas someras y playas. Su presencia amenaza la vida marina, el turismo y el comercio local. En el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM, encontraron una forma de aprovecharlo. Producen paneles para construcción. Más o menos 5 kilos de sargazo seco equivale como a 50 o 60 kilos de sargazo húmedo por cada panel. Entonces es una cantidad masiva importante. El Sargapanel, creado en la UNAM Juriquilla, incorpora innovaciones funcionales. Una de las grandes ventajas es que pues, son aislantes, no permite la propagación de la flama. En las propiedades mecánicas competimos bastante bien, inclusive mejoramos algunas propiedades como por ejemplo deflexión. Para la fabricación de este panel sustentable participan otras instancias de la UNAM. En alta mar, integrantes del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología recolectan el alga. El Instituto de Energías Renovables participa con el secado. Utilizamos secadores solares, entonces era rapidísimo, ellos lo procesaban, ya nos lo mandaban seco, embolsados y a utilizarlo. En el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM Juriquilla, eliminan impurezas. Principalmente sales, arena o algunos otros contaminantes, incluso plásticos. Con esta materia prima, en conjunto con fibras orgánicas y algunos otros componentes, elaboramos esta pulpa. Posteriormente se saca al sol y se seca nuevamente para formar estas cubiertas flexibles. Estas hojas son el corazón del panel de sargazo y se unen a la mezcla de yeso. La ventaja de nuestro proyecto es que puede ser fácilmente acoplado a una línea de producción convencional. No tendrías que instalar nada, o sea, por ejemplo, cualquier otra empresa que se dedique a la fabricación de paneles lo puede hacer instalar sin ningún problema, no tendría que invertir en nada, más que en la adquisición del sargazo. El costo de un sargapanel una vez que salga al mercado es competitivo con lo que es los paneles que hay actualmente. Este desarrollo universitario ya ha probado con éxito su funcionalidad. Y ya hay una empresa interesada en utilizar esta innovación tecnológica. Los pueblos indígenas protegen cerca del 80% de la biodiversidad del planeta, aunque ocupan solo el 5% de la población mundial. Sin embargo, su participación en las COP sigue siendo limitada. ¿Cómo incorporar su conocimiento ancestral en las decisiones climáticas? Hoy exploramos esta necesidad urgente en el escenario global.
La ministra de Asuntos Indígenas de Brasil, Sônia Guajajara, espera que los pueblos indígenas puedan desempeñar un papel destacado en la COP30, que comienza el lunes en Belém, Pará. Concedió una entrevista a la agencia France Press. Comprovadamente, a presencia indígena. Está demostrado que la presencia indígena, tanto en territorios demarcados como en otros lugares, garantiza agua potable, biodiversidad protegida, alimentos libres de toxinas, bosques en pie, y todo esto es esencial para la supervivencia de la humanidad. Por lo tanto, afirmamos que sin los pueblos indígenas, sin sus voces, no hay un futuro para la humanidad. Miembro del grupo étnico Guajajara, Tenetejara, nacida en una reserva indígena del estado de Maranhão, Sônia es la primera persona en ocupar el cargo creado por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, tras su regreso al poder en Brasil para un tercer mandato en 2023. Antes de la conferencia de la ONU sobre el clima en Belém, la ministra de 51 años predijo que sería la COP más grande y mejor en términos de participación y liderazgo indígena. Hablamos de justicia climática, hablamos de protección ambiental y también hablamos de racismo ambiental y racismo estructural. Estos son dos temas importantes que debemos combatir para que esta justicia sea una realidad. Para que esa justicia aconteça. La ministra también lamentó que el gobierno de Lula no haya podido aprobar más reservas indígenas. Según ella, el proceso se vio obstaculizado por una ley aprobada en el Congreso, con mayoría conservadora, que restringe el reconocimiento de tierras que pertenecen legítimamente a los pueblos indígenas. Brasil cuenta con 1.700.000 indígenas distribuidos en 391 grupos étnicos que hablan 295 lenguas en una población total de más de 200 millones de habitantes. Está usted viendo NSC. Síganos en nuestras redes sociales, Dailymotion, Facebook, X e Instagram. Somos NSC Iberoamérica. El Banco Mundial advierte que para el 2050 habrá hasta 216 millones de migrantes climáticos internos. En México, varias comunidades ya enfrentan desplazamiento por sequías, inundaciones o falta de agua, según la Conagua. Hoy conoceremos una de ellas y el impacto humano de este fenómeno que ya no es futuro, sino presente. Donde antes se escuchaban las redes de los pescadores y el bullicio de los niños en la escuela, hoy solo se oye el rugido del mar y se ve cómo las olas cubren lo que alguna vez fue El Bosque, una pequeña comunidad de pescadores en la costa del estado de Tabasco, reconocida oficialmente como la primera en México, desplazada por la crisis climática. Las imágenes son elocuentes. El mar avanzó sin tregua, devorando calles, casas, un hospital y la cooperativa pesquera. Y esa es la casa de mi vecino, que se la llevó el año pasado. Pero aparte de esta había una calle y había casas del otro lado. Y aparte de eso caminábamos como 500 metros hacia allá. Y pues para ir a correr a la playa o cualquier cosa. De aquí le digo, de mi vecino había una calle y del otro lado había una hilera de casas. Y todas se las llevó. El proceso comenzó en 2017, cuando los habitantes notaron cómo la línea costera retrocedía cada temporada. Lo que al inicio parecía mareas inusuales, se convirtió en un fenómeno imparable. En pocos años, el mar penetró más de medio kilómetro tierra adentro y para 2024, el poblado había desaparecido casi por completo. Me dio tristeza de verdad. Tanto por mi gente, que a pesar de que no son nada mío, pues son mis vecinos y acostumbrada a ellos. Para mí es difícil, porque pues ya no es lo mismo. Y mi casa, pues ya no puedo decir mi casa, porque pues no es igual casa ajena que la propia. El reconocimiento de El Bosque como comunidad desplazada climáticamente marcó un hito jurídico. Por primera vez, el Estado mexicano reconoció que un grupo de personas había sido forzado a abandonar su territorio por causas directamente vinculadas con el cambio climático.
Este caso sienta las bases de cómo México se está preparando para afrontar y adaptarse a la crisis climática, explicó Nora Cabrera, directora de la organización Nuestro Futuro. Y que ante esas condiciones, en algunos lugares ya no te puedes adaptar en ese mismo territorio a ese aumento de la temperatura y que te tienes que reubicar a otro lugar, y que esas personas no necesariamente van a migrar a otros países, sino que dentro de su territorio se tienen que ir a otros lugares porque su territorio se vuelve inhabitable. A lo largo de 7 años, los habitantes de El Bosque se enfrentaron a la incertidumbre y al desarraigo. Sin embargo, su historia dio un giro cuando en 2023 el gobierno estatal, junto a organizaciones civiles, inició su reubicación en un nuevo territorio, unos kilómetros tierra adentro. Allí, 51 familias han comenzado a reconstruir su vida, mientras una decena sigue en proceso legal para acceder a una vivienda. El caso ya inspira a otras comunidades en riesgo en el Golfo de México y el Pacífico mexicano. El bosque fue devorado por el mar, pero sus habitantes no se dejaron vencer. Su historia, convertida en precedente, recuerda que el cambio climático no es una amenaza lejana, sino una realidad que exige respuestas urgentes y humanas. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. Según la Cámara Argentina del Libro, las ventas editoriales mostraron una caída interanual reciente, vinculada con la situación económica. Aún así, el interés por el libro antiguo se mantiene vivo y la Feria del Libro Antiguo se consolida como un espacio para preservar la memoria impresa. Hoy exploramos su nueva edición. La capital de Argentina, la ciudad de Buenos Aires, celebró su fervor por la lectura con una nueva y atractiva edición de la Feria del Libro Antiguo, evento de 5 días de duración que concluyó el domingo y dio la posibilidad a quienes asistieron de disfrutar de un exquisito patrimonio bibliográfico nacional y universal. La propuesta, que este año llegó a su edición número 18, se llevó a cabo en el Centro Cultural Palacio Libertad, ubicado en el centro de la capital argentina, organizada por la Asociación de Libreros Anticuarios de Argentina, ALADA. Estamos en la 18ª edición de la Feria del Libro Antiguo de Buenos Aires, que es una reunión de libreros anticuarios y de maestros artesanos y artistas vinculados al mundo del libro. Restauradores, encuadernadores, editores, constructores de papel artesanal. Todo este entramado, digamos, se vincula a la cultura impresa. La feria tuvo como eje temático a la mujer argentina escritora y quienes la visitaron pudieron recorrer una treintena de puestos de expositores que ofrecieron ejemplares antiguos de distintos siglos. Contó con ediciones modernas, raras y especiales, así como ejemplares únicos de ilustraciones originales o encuadernaciones artísticas, además de grabados, mapas, fotografías antiguas y afiches, entre otras piezas, siempre con el soporte del papel. Y nuestra idea es, digamos, acceder a un público nuevo, más allá del que contamos habitualmente en nuestras propias librerías anticuarias, a un público que nos descubra, el libro lindo, el libro antiguo, el libro especial, las ediciones en primera y las ediciones muy cortas, es decir, el libro raro. Entre los ejemplares antiguos que el público pudo apreciar destacaron desde ediciones del siglo XVI hasta impresores humanistas del Renacimiento y obras emblemáticas de las vanguardias argentinas. La ALADA, encargada de la organización de la Feria del Libro Antiguo, fue fundada a mediados del siglo pasado por un grupo de destacados libreros al agrupar a libreros especializados, anticuarios y editores que asumen la importancia de colaborar con la conservación del patrimonio bibliográfico nacional y universal. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua. La pintura tradicional china se basa en trazos que representan filosofía, paisaje y meditación. Hoy, una colección de maestros chinos llega a la Universidad de Santiago de Chile a través de un intercambio cultural gestionado en 2024. ¿Qué significa este acercamiento entre dos regiones artísticamente ricas? Como forma de profundizar el entendimiento entre Chile y China a través del arte, la Universidad de Zhejiang donó el lunes una colección de libros sobre pinturas de los maestros chinos a la Universidad de Santiago, USACH, e inauguró diversas actividades juveniles.
El evento se celebró en la plataforma cultural de la Universidad de Chile, en el este de la capital, donde representantes de la sociedad civil, política y cultural chilena compartieron conocimientos con funcionarios y miembros de la Academia China. Estamos celebrando el encuentro entre dos culturas milenarias a través de la creación artística, el diálogo mutuo y el aprendizaje recíproco. Esta ceremonia impulsa la comunicación internacional en la nueva era, basados en el respeto, la colaboración y la construcción de la amistad entre los pueblos. El embajador de China en Chile, Niu Xingbao, destacó por su parte que las civilizaciones se vuelven más coloridas gracias al intercambio y más ricas gracias al aprendizaje mutuo. Niu resaltó también que esta ceremonia se enmarca en el 55º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Chile y China. Durante el evento también se firmó un memorándum de cooperación entre el Grupo de Radio y Televisión de Shenyang y el Instituto Chileno-Chino de Cultura. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua. Los rituales funerarios en América Latina integran elementos indígenas, coloniales y contemporáneos. En Perú, las tradiciones andinas conservan prácticas que celebran la continuidad de la vida y el vínculo con los ancestros. Hoy nos adentramos en estos ritos que revelan una cultura donde la muerte no es un final, sino un retorno. Peruanos disfrutan muy emocionados y con mucha curiosidad de la exposición Más allá del tiempo, la muerte y el renacer en Pucllana, una muestra que invita a reflexionar sobre los rituales funerarios practicados en este importante sitio arqueológico de Lima en la época prehispánica. La muestra, exhibida hasta el 18 de noviembre tras ser extendida en el Museo de Sitio de Pucllana, ubicado en el distrito capitalino de Miraflores, explora cómo distintas culturas del momento entendieron la muerte como continuidad de la vida y como un proceso profundamente espiritual. Hernán Silvera, encargado de la colección de este museo, explicó que en esta ocasión la propuesta se centra en los entierros descubiertos en Ahuaca y en el significado que estas prácticas tuvieron para las culturas Lima, Huari e Ipa, que se asentaron en el espacio en épocas distintas. Con esta exposición, de alguna forma, estamos haciendo una reflexión y estamos tomando conciencia de la importancia de la muerte en el antiguo Perú o en las épocas prehispánicas, ¿no? Silvera resaltó que la muestra permite comprender la relevancia social de la muerte en el mundo prehispánico, donde cada ajuar funerario requería conocimientos precisos sobre tejidos, cerámicas y elementos rituales, lo que evidencia el rol simbólico de los objetos que acompañaban a los difuntos en su tránsito espiritual. Añadió que la vida cotidiana, la elaboración de textiles y cerámicas, así como la planificación arquitectónica, reflejan formas de convivencia que aportan al entendimiento contemporáneo del buen vivir, uno de los componentes que se busca destacar en la exposición. La presente muestra busca acercar al público a la cosmovisión de las antiguas culturas de Lima, destacando la manera en que sus prácticas funerarias reflejaban respeto por los antepasados y comprensión del ciclo vital. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATEI, y en especial en esta emisión al ILCE por permitir la grabación de este programa, y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasnsc.com, y en las redes sociales nos encuentras como @NSC Iberoamérica. En X, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y les espero en una próxima emisión.